Buenas noches, mi nombre es Etsemani Carranza Ávila y el día de hoy voy a explicar cómo es que yo resolví este ejercicio de cargas conectadas a una fuente trifásica. Ok, para empezar tenemos el diagrama que fue hecho con las, los datos que nos dio el profesor. Por ejemplo, aquí tengo yo mi carga 1, que es una carga trifásica conectada en estrella. La carga 2, que es una carga trifásica conectada en delta, y por último que es un motor monofásico. Ok, entonces nos dieron los valores para de cada carga. Por ejemplo, nos dieron en el caso de la carga 3 del motor, nos dieron su P, su factor de potencia. En la carga 2 nos dieron S, factor de potencia, y en la carga 1 también. Entonces vamos a comenzar por sacar la corriente en cada línea de cada una de las cargas con sus respectivos Q, S y corriente fasorial y F. Ok, entonces para empezar, aquí tenemos los primeros cálculos. Sacamos el ángulo con un coseno inverso de FP. Sacamos P con S por FP. Sacamos I con P sobre raíz cuadrada de 3 más voltaje L por, raíz cuadrada de 3 por voltaje L por FP. Entonces hacemos todos esos cálculos y tenemos el ángulo, la potencia y la corriente. Aquí también nos especifica que en una carga en forma de estrella, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Entonces esa solo la igualamos. Sacamos Q, que es P tangente de teta, y sacamos S. Bueno, la S ya no la sacamos, ya nos la dieron en el problema. Ok, no, por cierto, aquí debería de ser P, no S. Luego hacemos algo parecido con los siguientes dos cargas. Sacamos P, que es lo bueno, sigue siendo S por FP. Sacamos el ángulo, que es coseno inverso de FP. Sacamos la corriente en línea, que hasta el momento todas son las mismas fórmulas. Aquí lo único que cambia es que como no está conectado mi carga en estrella, sino que está en delta, la corriente de fase no va a ser lo mismo que la corriente de línea. Para sacar la corriente de fase voy a poner corriente de línea sobre raíz de 3 y ahí me va a dar mi corriente de fase. Y también sacamos Q, que sigue siendo P tangente de teta, y por la carga 2 serían todas las fórmulas que ocuparíamos. En la carga 3, pues otra vez hacer más o menos lo mismo, pero a diferencia de los demás problemas, aquí sí nos dan P. Entonces hay que recordar, aquí nos dan P como 1 HP. 1 HP es equivale a 0.746 kilowatts. Ok, entonces eso es nada más. Como nos dan solo 1 HP, ponemos 0.746. Obviamente si nos dieran 3 HP, pues multiplicaríamos el 3 por el 0.746. Sacamos otra vez teta, el ángulo, como lo hemos venido sacando hasta ahora. Aquí sacamos voltaje en F, voltaje fasorial, me parece, usando BL, que sería el voltaje total, 440 volts, sobre raíz de 3. Y ya que tenemos eso, podemos sacar la corriente. En este caso, como es un motor monofásico, solo vamos a tener corriente. No va a ser como los pasados, que tenían corriente en línea y corriente fasorial. Ok, entonces aquí solo sacamos corriente, que es P sobre
BF por FP. Ahí nos da nuestra corriente. Y otra vez sacamos Q, que es P por teta. Ahora, para sacar S, como lo podemos ver aquí, la S es la hipotenusa de un triángulo. Entonces usamos la fórmula de S es igual a raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada. Y aquí nos da el valor de S. Ahora, vamos a empezar a sacar las corrientes, las cargas, corrientes totales. Lo que hicimos aquí es una tabla con todos los datos acomodados. Aquí, por ejemplo, tenemos la P de carga 1, P de carga 2 y P de carga 3, Q, S, ángulo, corriente en línea, corriente fasorial. Lo mismo por acá. Y aquí solo tenemos, aquí, bueno, la EV, un voltaje en F, aquí realmente no es necesario ponerla. Y aquí en lugar de IL sería solo I, que es la corriente. Entonces, ya que tenemos esta tabla, pues es más fácil ver nuestros resultados y pasar a sacar las corrientes en cada fase. Entonces, corrientes en fase. Por acá tenemos para sacar corriente en fase A, B y C. Ok, esto es también algo pues bastante sencillo. Vamos a sacar corriente en fase A. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro diagrama y vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos fase A, B, C y neutro. Entonces, vamos a ver que en la fase A tengo carga 1 y carga 2. O por ejemplo, en la fase C tengo carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Ok? Vamos a hacer eso con cada una de las fases y vamos a sumarlas. Entonces, tengo que la corriente de la fase A va a ser igual a la corriente de la línea de la carga 1 más corriente línea de carga 2. Y lo vamos a hacer los vamos a poner estos valores en forma polar. Ahora, si se preguntan por qué 52.48 a 53.13 grados, pues es muy fácil. Por ejemplo, aquí es corriente en línea 2. Vas a tu tabla, buscas corriente en la carga 2 de línea 52.48 y sus grados 53.3. Entonces vendrían siendo estos. Hacemos lo mismo con la corriente en línea 1. Y ahora, lo que toca hacer es convertir esos valores polares a rectangulares. Si lo hacemos con la calculadora es bastante sencillo. Vamos a prenderla y vamos a poner, por ejemplo, vamos a sacar el valor rectangular. Vamos a darle Shift, Pol, y aquí ya me da rec. Le pongo 52 puntos. No, perdón, no era así. Esto, de hecho, sacarla de polar a rectangular es más sencillo. Me confundí, disculpa. 52.48 coseno del ángulo. En este caso sería 53.3. Damos igual y nos va a dar 31.48. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el 31.48 coseno. Hacemos lo mismo, solo que cambiamos a seno. Aquí cambio a seno. Presionamos seno. Igual y nos da 41.98. Ok, aquí está. Hacemos lo mismo con la otra corriente. Y ahora vamos a sumar las corrientes. Lo único que tienes que hacer es sumar la que hiciste con coseno más la que hiciste con coseno y te va a dar este resultado. Y lo mismo con la de seno y seno. Y luego las tienes que pasar a polar. Polar lo puedes hacer con tu calculadora, también muy sencillo. Está por aquí, polar, y vas a poner estos dos valores,
129.92, vamos a poner una coma y vamos a poner, no, perdón, era polar, eran estos dos valores los de la suma, una disculpa, vamos a poner 94.46, que es este valor. Vamos a darle a la coma y vamos a poner 89.2. 89.2. Cerramos paréntesis y le damos a igual. Ok, entonces aquí nos va a dar 129.92, que es este resultado. Para sacar el ángulo vas a darle a alfa a tu calculadora, le damos un clic a alfa y aquí a F. Ok, ahí te da F, le damos y nos da que es un ángulo de 43.35. Ahora, es algo así, perdón, me le hice un poco mal, o sea, confundido. Y hacemos todo eso, esos mismos procedimientos con todas las demás fases, hasta con la neutra. Ok, entonces vamos a hacer eso. Y por ejemplo, aquí nos damos cuenta que a nosotros todas las corrientes nos dieron iguales. Si se pueden fijar, por ejemplo, en la corriente de fase A y corriente de fase B, fue porque a las dos les llegaba la corriente de la línea 1 y corriente de la línea 2. En fase 3, aun y cuando no le llegaron las mismas corrientes, sino que le llegaron corriente de línea 1, corriente de línea 2 y corriente de línea 3, nos sigue dando 129.924 en nuestro caso, pero es lo mismo a 43.35 grados. Entonces, eso nos dice que tenemos está bastante bien balanceado nuestro circuito. También sacamos el neutro y ahora vamos a sacar, aquí tenemos triángulos de potencias, hacemos los triángulos de cada una de nuestras cargas con sus respectivas potencias, sus ángulos, las S y las Q, y los vamos a acomodar de esta forma para que nos podamos dar cuenta que aquí tengo mi carga 1, mi carga 2 y mi carga 3. Entonces este valor de P solo se va a bajar, este también, las Q se van a hacer hasta este lado y nos va a dar un rectángulo grande. Y aquí literalmente para sacar P y Q lo único que se hace es sumar. Se suma tal cual y nos dan los resultados. Para sacar S es diferente. Vamos a hacerlo usando otra vez, sacando pues vaya la hipotenusa. Ahora con los valores de P total y Q total nos va a dar una S total. Y con esto también podemos sacar el ángulo total, tangente de Q total sobre P total, tangente a la inversa, perdón, nos va a dar el ángulo total, el FP total también, coseno de teta total, del ángulo total. Y ahora vamos a sacar la capacidad del transformador. Para esto, bueno, la capacidad del transformador es S. Capacidad del transformador es igual a S total. Y tenemos nuestro transformador de 99.94 kVA. Y ahora tenemos que, nuestro transformador tendríamos que conseguirlo de uno de los valores más cercanos, que sería de 112. Entonces vamos a corregir el factor también de potencia, porque a nosotros nos estaba dando un 0.72 y como nos habían explicado tiene que dar 0.90 para que tú no estés desperdiciando nada y la CFE no te cobre como una multa.
este factor de potencia hasta que nos den 90. Con que nos den 90 ya no nos cobran multa. Pero en este caso a nosotros nos piden a .98. Entonces sacas tu fórmula de FP, la descompones y te va a dar, bueno, en este caso a nosotros nos dio un ángulo de 11.97. Ahora, nuestro triángulo con los valores totales, vamos a, por así decir, esta Q, vamos a bajarla hasta que nos salga un triángulo que tenga un ángulo de 11.97, que sería esta, que es la Q total. Le vamos a quitar QC para que nos... bueno, cuando sumas QC y QN te da Q total. Queremos quitarle a Q total la QC para que nos dé la QN. Entonces lo que vamos a hacer nuestro triángulo y tenemos que QN es potencia total por la tangente del ángulo nuevo. Nos va a dar QN y ahora con la QN podemos sacar QC. QC va a ser Q total menos QN, que nos va a dar un valor de 53.107. Y con eso, por último, lo último que tendríamos que hacer es sacar la S total, que nos vendría dando un valor de 76.362. Otra vez la S se saca con la raíz cuadrada, la raíz de P potencia total cuadrada más Q nueva cuadrada. Entonces sería algo más o menos así como yo lo entendí, como lo fui haciendo. Perdón porque me expliqué mal, probablemente, pero pues eso fue lo que yo hice y creo que está bien. Entonces eso sería todo y muchas gracias.